que aquí en las mañanas y ya comenzamos a recibir a nuestros invitados. Está con nosotros la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, una hermosa mañana. Hermoso, Sí, lindo, la invitación. hermoso día, fresquita la mañana. Hermoso. La verdad que muy lindo día. Esta área depende de vicegobernación. Así es, el Consejo Provincial está en la órbita de vicegobernación. Fue creado por la ley número 115, una ley provincial, y nuclea en la mesa de trabajo a casi todas las instituciones de la provincia de Misiones que trabajan con discapacidad. Bueno, ¿cuáles son las actividades en las que están hoy abocados? Nosotros hoy arrancamos, venimos con varios programas de inicio de año. Yo arranqué la gestión en diciembre acompañando al vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Venimos trabajando con programas de capacitación, de formación, de concientización, también en la implementación de la ley número 80 de accesibilidad para personas sordas e hipoacúsicas. Lanzamos muy recientemente el registro de intérpretes profesionales en lengua de señas. Qué bueno está eso. Sí. Así es. Y buscando justamente que todos los organismos públicos tengan de alguna manera algún intérprete, ¿o cómo se trabaja? La ley lo que busca es que sí, que hay ciertos organismos como primordiales, digamos, salud y educación como los principales, dado que la comunicación es básico para que las personas sordas puedan acceder a los servicios básicos que le permiten estudiar y también cuidar de su salud, ¿no es cierto? Obviamente esta ley es bastante amplia, promociona la cultura sorda y hace que de alguna manera nosotros funcione bajo la órbita de vicegobernación el Comité Misionero de la Cultura Sorda y de la Lengua de Señas, con el cual venimos trabajando, que está conformado por ONGs, por el Ministerio de Educación, por Desarrollo Social, por salud pública, por referentes de esas áreas, y con ellos es que venimos trabajando varios dispositivos, herramientas o políticas como esta, que es el registro, para promocionar el derecho o tratar de de generar una herramienta para la accesibilidad de las personas sordas. ¿Ya están implementados? Por ejemplo, si yo voy al Consejo de Educación o al hospital, ¿tengo a alguien que interprete o que hable en lengua de señas, por ejemplo? El Ministerio de Salud Pública sí, en mesa de entrada tiene un equipo que son son intérpretes, que acompañan a las personas, le brindan información. Dentro de educación hay, profesionales que están desempeñándose en distintas áreas, pero todavía estamos en ese proceso de, identificar a los profesionales, que se inscriban en el registro, que estos profesionales también ver la idoneidad de cada perfil para ver si puede desempeñarse de esa manera, ¿no es cierto? Este registro establece que es obligatoria la inscripción, según la ley, ¿no es cierto? Obligatoria la inscripción para aquellos que son intérpretes en lengua de señas, intérpretes profesionales, graduados universitarios, y por eso nosotros lo que hicimos, buscamos con esta herramienta, buscamos ampliar nuestra base de datos estadísticas, y por eso lo abrimos a intérpretes empíricos, a facilitadores comunicacionales, y la ley también incorporaba mediadores lingüísticos sordos. Entonces lo que hicimos fue abrir la gama de todos los perfiles, de profesionales o de expertos que se están desempeñando para que puedan inscribirse y empezar a identificar a estos y evaluar también qué tipo de servicio le pueden prestar a las personas sordas en base a su idoneidad. Tatiana, ¿cómo se trabaja con los privados? Sabemos que hay muchos lugares que trabajan en forma integral con diferentes profesionales en diferentes patologías, en diferentes aspectos de la discapacidad. ¿Qué relación tiene tu área precisamente con esos privados? Nosotros del Consejo Provincial hacemos mucho del trabajo de articulación. Entonces, brindamos asesoramiento, brindamos información, acompañamos en las inscripciones. Muchas de las personas que perciben una pensión y también perciben la cobertura del programa federal Incluir Salud o tienen alguna obra social, de esa manera pueden acceder a estos centros privados. Claro. Y nosotros lo que hacemos en ese proceso es ayudarle a hacer la gestión para que pueda llegar a acceder al servicio. Ustedes también trabajan con la facilidad en cuanto al CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Nosotros asesoramos. El Certificado Único de Discapacidad depende de las juntas médicas que están en salud pública, ¿sí?
¿sí? Dependiente de la Dirección de Discapacidad de Salud Pública, y nosotros también lo que hacemos en esos procesos es acompañar en el asesoramiento, ayudar a que pueda completar la información, armar su carpeta y presentar, ya que, digamos, por ahí para nosotros parece sencillo, pero cuesta para la persona orientarse, guiarse, cumplir con los tiempos, cumplir con la información. Está muy bueno que ahora se haya descentralizado, ¿no? Que la gente, por ejemplo, del Soberano no tenga que venir a Posada para hacer, sí, todos los trámites. Así es, tenemos muchas juntas médicas, que es un trabajo enorme que hace Salud Pública, que es muy importante. El funcionamiento también es muy importante porque hay muchos profesionales de la salud pública que son evaluados por la Agencia Nacional de Discapacidad para poder desempeñar esa función. Entonces, tienen un gran valor para nuestra comunidad, para las personas con discapacidad que quieren. Obviamente, el CUT es voluntario, entonces las personas que quieren y desean hacerse el certificado tienen herramientas en distintos lugares de la provincia como para poder hacerlo. Y además es un derecho. Lastimosamente el gobierno nacional viene con una idea de ir recortando, buscando alguna forma. Ahora fue en contra de las discapacidades otorgadas o los CUT otorgados a aquellas personas que tienen discapacidad por una cuestión laboral, por ejemplo, ¿no? Eso es el decreto 843/2024 que modifica el requisito de las pensiones, ¿sí? Para el acceso a las pensiones, y se aplicó tanto a quienes están tramitando su pensión y a las preexistentes. Que eso también es muy importante, porque todo lo que es importante saberlo, porque todo lo que es pensiones, desde su decreto de creación hasta la actualidad, fue mutando en el proceso, porque contemplaba como invalidez laboral en estos últimos tiempos a personas en situación de vulnerabilidad también. Entonces vos tenías a niños y niñas, madres de 7 hijos, que no necesariamente tenían una discapacidad. Exactamente, pensión por vejez. Entonces, al aplicarlo de manera taxativa y al incompatibilizarlo con los ingresos, de alguna manera esta población se queda sin esa cobertura. Entonces, por ahí, para darle tranquilidad a la gente, comunicarles que la Agencia Nacional les envía una notificación, una carta documento previa para que ellos puedan justificar la situación y puedan demostrar en base a esos requisitos si les corresponde o no continuar percibiendo el derecho. Pero en este caso también es importante saber que los requisitos fueron modificados y que para poder seguir percibiendo tenés que ajustarte a eso. A esos requisitos. ¿Qué pasa si en una pareja ella, la esposa, la señora, tiene el certificado de discapacidad y con el correr del tiempo él también? ¿Pueden tener los dos? Las pensiones son individuales. Personales, claro, individuales, personales. Eso es un derecho de cada persona con discapacidad, sí puede percibir su pensión. El problema quizás ahora es que si existen otros ingresos en el grupo familiar, puede llegar a incompatibilizarse con eso. Por ejemplo, si alguien en la casa, en el hogar, percibe ingresos por algún tipo de salario, por empleo en relación de dependencia, por monotributo, son, digamos, la base de datos de los perfiles se cruza con el Sistema Nacional Tributario y Social. Se identifica si la familia tiene ingreso para vivir, y bueno, se incompatibiliza con la pensión que percibe la persona. Pero viste que habían habilitado para que esa persona con discapacidad que tiene el CUT pueda trabajar. ¿Eso se volvió atrás? Toda persona que tiene CUT, todas las que tienen funcionalidad corporal que le permita ejercer alguna función laboral, puede hacerlo. Ajá, okay. El hecho es que el decreto anterior compatibilizaba con ingresos de hasta 4 jubilaciones mínimas, compatibilizaba la pensión. O sea, vos podías cobrar la pensión y podías tener ese empleo. ¿Un sueldo hasta? Hasta eso, sin dar de baja, sin suspender tu pensión. Ahora incompatibiliza totalmente con cualquier tipo de ingreso, incluido... Quiere decir que una persona que percibe la pensión por discapacidad no puede tener otro tipo de ingreso. Pensión por invalidez laboral. Ah, que es otro tipo. Sigue siendo la pensión no contributiva que recibe una persona con discapacidad,
pero ellos empiezan a aplicar, la Agencia Nacional empezó a aplicar de manera taxativa el concepto de invalidez laboral. Entonces vos para poder percibir ese ingreso, por eso lo incompatibilizan, tenés que tener una discapacidad total y permanente. Es por eso que decía, nosotros como pero provincia... Pero el monto no es significativo como para vivir. Es un monto, son entre 200 240 mil pesos aproximadamente. Nosotros como provincia venimos planteando al Consejo Federal de Discapacidad digamos, esta necesidad de nuestra población, sobre todo los misioneros. También como región del NEA y de todo el país, las provincias se han posicionado respecto a estas medidas, manifestando de que está bien, es cierto, es necesario, digamos, cambiar el concepto de invalidez laboral, porque tiene que existir una pensión para las personas con discapacidad específica, comprendiendo las necesidades de las personas con discapacidad, que son distintas, claro. Porque, por ejemplo, alguien me decía, la necesidad que tengo yo, una persona ciega me comentaba, me decía, yo tengo la necesidad de comprarme un bastón, que capaz que vos no lo tenés. Sí tenés otras necesidades, pero yo sí o sí necesito de esto para poder, digamos, movilizarme y tener mayor autonomía. Entonces, lo que nosotros manifestamos es, sí es cierto, hay una necesidad de crear una pensión específica para discapacidad, pero... digamos, hay que contemplar de que toda la población que está en situación de vulnerabilidad que percibe hoy una pensión debe migrar hacia otro tipo de programa de transferencia de ingresos o de acompañamiento, porque siguen siendo personas que hoy están en situación de vulnerabilidad y muchas en extrema. Claro, y además entiende que el trabajo no necesaria, si bien es cierto que es necesario para tener ingresos, también el trabajo para todos nos lleva a una vida en sociedad, nos lleva a la relación con el otro. Es decir, ponete en el lugar de una persona con discapacidad, que encima que lo que cobra ya no le alcanza para vivir, necesita mayores ingresos, pero el hecho de poder trabajar, poder hacer algo, le hace sentir útil también. Sin duda, nosotros siempre trabajamos con el concepto de autonomía, y también se habla mucho de la vida independiente de las personas con discapacidad. Hay muchas que por ahí no encuentran o por ahí no tienen tantas barreras, no se encuentran con tantas barreras en la sociedad porque por ahí su discapacidad le permite quizás tener otras oportunidades o facilidades al momento de tener que movilizarse, pero sigue siendo aún difícil en una sociedad como la nuestra, en donde constantemente estamos luchando con esto, digamos, con perspectivas distintas respecto a la política pública, en donde hay todo el tiempo avances y retrocesos. Entonces, por ahí creo que cuando nosotros hablamos de autonomía, hablamos de vida independiente, buscamos que las personas con discapacidad puedan sentir esto que vos decís, desarrollar otras herramientas, que las familias se sientan tranquilas, que ellos puedan por lo menos tener las herramientas de contención que necesitan y que eso le genera o le da igualdad de oportunidades como debemos tener todos nosotros, digamos, como sujeto de derecho y como personas. Entonces... yo creo que es muy importante, digamos, dar este debate hoy. Si bien nosotros tenemos mucha demanda, muchas consultas, hacemos la articulación constante con la Agencia Nacional de Discapacidad para poder hacer las consultas, por lo menos hacerle llegar la información a las personas y que puedan, por lo menos, entender qué está pasando. Claro, por ejemplo, está bueno volver sobre el tema de esto, porque me surge esta pregunta. Ponerle el caso a una persona que tenga CUT y vende pan casero en su casa y tiene un mercado pago donde le paga, ¿sí? Donde recibe los ingresos, el pago de ese servicio. ¿Esa persona puede perder el CUT? El CUT y la pensión no contributiva son, digamos, cosas distintas. El certificado único de discapacidad es un documento que certifica la discapacidad en toda la República Argentina. Que puede tener fecha de vencimiento. Ahora, eso fue un cambio que hicieron este año. Algunos no tienen vencimiento en base a 3 criterios que establecieron este año. Uno es haber tenido 2 renovaciones previas, otro para mayores de 60 años que hayan mantenido su funcionalidad corporal, digamos, constante en los últimos 5 años. Es decir que, por ejemplo, yo
haya perdido, tenga más de 60 años, haya perdido movilidad, ¿no es cierto? Y lo haya mantenido Claro, en se estos últimos entiende. 5 años, bueno, a esa persona le corresponde un CUT sin vencimiento. Después, aquellos que tengan que mantener sus funciones, necesiten equipamiento para mantener sus funciones vitales, como por ejemplo una persona electrodependiente, Claro. a eso también se le otorga CUT sin vencimiento. Y después están las pensiones. Y después están las pensiones. Sí. O sea, CUT es una cosa y las pensiones son otras. Como el CUT no es obligatorio, muchas personas que tienen pensión y tienen discapacidad no tienen el certificado único. Eso es lo que suele pasar. Entonces, si vos, digamos, una no es... No se superpone con la otra. Eso, no se superpone con la otra. Y si tiene una pensión, ¿puede tener un ingreso? Eso quiero que quede claro. Lo de la discapacidad, no lo del laboral. Es que es la pensión por Es la invalidez misma. es la misma. Sí, Es sí. una pensión no contributiva. Si vos tenés certificado único de discapacidad y podés, digamos, comprobar de que vos tenés invalidez superior al 66% o más, que es total o permanente, que eso se certifica a través del certificado médico oficial, que es auditado por la Agencia Nacional de Discapacidad una vez que se presenta la documentación, y ellos evalúan de que te corresponde percibir la pensión, lo puedes percibir. Es decir, puedo cobrar la pensión por un lado y puedo tener un trabajo, un ingreso por otro lado. Ese caso, no, porque incompatibiliza el nuevo decreto, que es el 843/2024, incompatibiliza pensiones con cualquier tipo de ingreso. Por eso cuando había iniciado la charla dije, ellos cruzan la base de datos con el sistema tributario y social. Entonces, a prestarle atención a esto, ¿sí? Porque me acuerdo que el último gobierno, el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa en su momento había habilitado que las personas que cobraban la pensión por invalidez puedan tener otro ingreso. Sí. Ahora, tener cuidado porque algunos se van a encontrar con que se le cae la pensión y va a ser producto de esos movimientos que entrecruza datos, como recién lo decías. Así es. Sobre todo si, digamos, pasó mucho que para poder tener una obra social, mucha gente tenía su pensión y se daba de alta el monotributo. Claro. Entonces, pagaba las contribuciones sociales y tributarias, digamos, se daba de alta para eso, se daba de alta en la obra social, y bueno, hoy ya eso no es compatible. Entonces, bueno, hay que ayornarse. Sí. Claro, los momentos, lastimosamente. Nosotros lo que buscamos es tratar de brindar información. Nosotros como Consejo Provincial de Discapacidad acompañamos en este proceso. Como provincia hemos solicitado que se contemple la situación de las personas con discapacidad, que se contemple la situación de las personas en extrema vulnerabilidad social que necesitan este aporte. Lo hemos solicitado a la Agencia Nacional. Ahora vamos a tener el 23 y 24 de octubre la asamblea número 101 del Consejo Federal de Discapacidad se va a hacer en la provincia de Misiones, y yo creo que este debate va a ser muy importante porque todas las provincias están volviendo a pedirle al gobierno nacional que reconsidere estos requisitos o que considere crear una pensión específica para personas con discapacidad. Gracias por venir, Tatiana. Gracias a ustedes por la invitación.